Estamos viendo la carta a los Efesios, estamos actualmente en el capítulo 2 y vamos a trasladarnos, hermanos, a la segunda parte de este capítulo, la cual comienza, hermanos, en el versículo 11 en adelante. Entonces vamos a hacer la lectura, mis hermanos, de esta porción y vamos a comentarla y que sea Dios hablando y obrando en nuestras vidas. Tiene un subtítulo, hermanos, en sus Biblias puede aparecer como reconciliación por medio de la cruz. Entonces, hermanos, leamos y dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a explicar esta parte. Le doy la bienvenida a nuestros hermanos que se acaban también de integrar. Gloria a Dios por sus vidas. Y hermanos, bueno, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Hermanos, necesitamos partir, hermanos, de que la obra de Cristo tiene un punto culminante. Y este lo podemos resumir o encontrar, hermanos, más precisamente en el versículo de Juan 19:30. El Evangelio de Juan nos va a enseñar, hermanos, en qué se puede resumir la obra de Cristo. Y es en esto, hermanos, en esta frase, consumado es. Lo cual significa, hermanos, que la deuda está pagada, que ya, hermanos, Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido a la maldición. Y entonces, hermanos, nuestra deuda ha sido pagada. Nuestras almas han sido rescatadas. Hemos sido comprados con el precio de su sangre y entonces todo ya acabó, hermanos. La Biblia textualmente dice así: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es ahí cuando el Señor, hermanos, después de que proclama que ya todo ha terminado, de que Él ya acabó la obra para la cual vino, hermanos, murió. Entonces, hermanos, esta parte, hermanos, este versículo tiene que ser, hermanos, un versículo, hermanos, que esté en nuestra memoria y sobre todo que esté en nuestro corazón, que sepamos nosotros, hermanos, que Jesús ya venció, que Jesús ya pagó nuestra deuda, que Jesús ya nos libertó, que Jesús, hermanos, ya nos reconcilió. Hermanos, Jesús nos ha dado una victoria, la victoria más grande en la historia de esta humanidad. Y como Jesús ha consumado todo, hermanos, entonces ahora
La obra de Cristo, hermanos, tiene lugar en aquellos que creen en Él. El Señor Jesucristo nos dio libertad. En ese lugar, hermanos, donde Él recibió el castigo que todos nosotros merecíamos, hermanos, nosotros encontramos la verdadera libertad. Hemos sido reconciliados, hemos sido acercados, hemos sido, hermanos, rescatados. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando venimos al Evangelio, hermanos, necesitamos saber esto, que Jesús ya consumó todo. Y como Él ha consumado todo, hermanos, esa obra, hermanos, tiene que tomar lugar en nuestros corazones, tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Jesús verdaderamente ha acabado con esa obra. Y nosotros, hermanos, ahora tenemos un nuevo estatus. Nuestra condición espiritual ha cambiado. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido, hermanos, verdaderamente traídos del pecado a la luz del Señor. ¿Hasta aquí me escuchan bien? ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, Amén. los versículos, hermanos, que estamos viendo de la carta a los Efesios dicen lo siguiente. El apóstol Pablo está explicándole a la iglesia que antes de venir a Cristo, ellos andaban, hermanos, como los demás gentiles. Estaban, hermanos, separados de Dios, básicamente. Ellos andaban en la carne y eran llamados incircuncisión por los judíos, por los que eran de la circuncisión. Una señal, hermanos, que era una ceremonia practicada en el cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver. Y esa señal era la manera en que las personas se identificaban como el pueblo de Dios. Y ese pueblo tenía de parte de Dios su ciudadanía. Es decir, eran del pueblo, era la membresía del pueblo. Y porque eran del pueblo de Dios, ellos tenían el pacto de Dios. Las promesas de ese pacto eran vigentes para ellos, por lo tanto tenían esperanza porque tenían a Dios, hermanos. Y aquí Pablo explica en el versículo 12 que antes todos los gentiles, hermanos, no eran considerados del pueblo de Dios. Eran la llamada incircuncisión, porque no estaban en Cristo, porque no estaban en el pueblo, porque no tenían el pacto de Dios, porque no tenían esperanza, porque no tenían a Dios. Estaban, hermanos, de verdad, solos en el mundo. Pero eso ha cambiado una vez que Cristo vino, hermanos. Y miren, aquí está la señal del pacto. Dios hablando con Abraham, hermanos, le dice, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. ¿Qué más dice esta parte? Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Bien, hermanos, este era un pacto y aquí les pongo un cuchillo representativo, hermanos, con el que se practicaba la circuncisión. Cuando eras nacido dentro de este linaje, cuando eras, hermano, un hijo de alguien de este pueblo, a los 8 días te cortaban, te circuncidaban si eras varón. Y entonces eso era como la señal de que tú eras del pueblo de Dios. De modo que si no eras circuncidado te apartaban, hermanos. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Eh, Dice, hermanos, que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces, somos personas que si bien antes no teníamos a Dios, ahora lo tenemos. Que si antes no éramos del pueblo, ahora lo somos. Que si antes carecíamos del pacto, ahora hay un pacto entre Dios y nosotros. Ahora tenemos esperanza. Vean lo que dice el versículo 13, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Me escuchan bien? Amén. Amén, ¿sí me escuchan bien? Sí, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice este versículo? Estábamos lejos, hermanos, estábamos separados. Pero ahora hemos sido, hermanos, atraídos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es ahí, hermanos, donde radica todo el pacto. El pacto que Dios hace, hermanos, con el ser humano es el pacto que está basado o fundamentado en la sangre de Cristo. Había un pacto anterior, hermanos, un pacto de obediencia cuando Dios le dijo al hombre, no comas de ese fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que comas de él, tú morirás. Y el hombre violó el pacto, siendo engañado por el diablo, come de ese fruto y rompe el pacto de Dios. Adquiere una nueva naturaleza, una naturaleza caída, hermanos, una naturaleza de corrupción, de pecado. Queda separado de Dios porque muere espiritualmente y queda bajo la dominación de Satanás, bajo la esclavitud de Satanás. Pero el siguiente pacto que Dios va a hacer con el hombre es un pacto que implica sangre, que implica el derramamiento de sangre por causa del pecado. Dios va a satisfacer su justicia, hermanos, cuando alguien muere por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, eso dice la palabra de Dios. Porque el alma que pecare, esa morirá. Porque nuestras acciones, hermanos, lejos de Dios, muertos espiritualmente, todas han sido ofensas a la santidad de Dios. De modo, hermanos, que cada uno de nosotros estaba en condenación, pero Dios dio un pacto para que no muriera, hermanos, la persona, tenía que morir otro en su lugar. Un inocente muriendo por el culpable, una vida por otra vida. Entonces Dios dio un pacto, hermanos, donde podías traer un sacrificio, donde la sangre derramada de ese sacrificio era la paga por tu pecado. Pero, hermanos, ese era el anuncio de la obra de Cristo. Ese era el anuncio de lo que Cristo vendría a hacer. Por la sangre de Cristo, hermanos, nosotros hemos sido justificados. Por la sangre de Cristo nosotros hemos sido atraídos. Ya no estamos lejos, hemos sido hechos cercanos, hermanos. La sangre de Cristo es ese pago, hermanos. Es ese sacrificio de sangre, hermanos, que paga por cada uno de nosotros, que nos absuelve, hermanos, que nos da libertad. Dice, hermanos, vean lo que dice el versículo 14. Él es nuestra paz. Dios hizo la paz por medio de la muerte de Cristo. Dios nos trajo a paz con Él, permitiendo, hermanos, que Cristo tomara nuestro lugar en la cruz y Él pagara por nosotros. Cristo es nuestra paz, hermanos. Cristo es el medio por el cual usted y yo, hermanos, ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos en condenación. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que hemos sido traídos a paz con Dios, porque Cristo murió en nuestro lugar. Es una muerte sustitutiva, es uno por el otro. Cristo se dio en lugar nuestro, hermanos. Y ahora, hermanos, de ambos pueblos Dios hizo uno. Es decir, de los que él había elegido en un principio, los judíos, los hebreos, y los gentiles. De ambos pueblos, tanto de judíos como de gentiles, Dios hizo un pueblo. Dice ahí, derribando la pared intermedia de separación. ¿Hasta aquí todo bien, hermanos? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, aboliendo en su carne. ¿En qué carne? En la carne de Jesús, en su cuerpo, hermanos. Las enemistades. Jesús al sacrificarse abolió la enemistad entre los judíos y los gentiles. Y esa enemistad estaba fundada, hermanos, en los mandamientos de la ley. El pueblo judío tendría que guardar esos mandamientos, pero aquellos que no eran del pueblo, aquellos que no seguían esos mandamientos, hermanos, eran enemigos de Dios. Pero también ellos eran enemigos de Dios porque no los podían llevar a cabo, hermanos. Jesús al sacrificarse, hermanos, abolió en su carne esa enemistad para que Dios creara
de dos hermanos, de dos razas, digámoslo así, de dos pueblos, dice aquí la palabra, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, ¿de qué se trata esto? De que Dios se hizo una iglesia, hermanos, de ambos pueblos, que por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte, somos reconciliados tanto los judíos como los gentiles. Somos atraídos ambos pueblos para formar uno solo y nuevo hombre. Es la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Es decir, el evangelio, hermanos, es para aquellos que están lejos, los gentiles, y para aquellos que se consideraban cercanos, los judíos. Pero el evangelio es para ambos pueblos. El evangelio es para traernos a todos en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, mis hermanos. Y dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. ¿Ve esto, hermano? La salvación, ese poder del Evangelio, hermanos, es para judíos y para gentiles. Para que quien sea, hermanos, quien quiera, hermanos, quien Dios traiga, hermanos, pueda venir a salvación, pueda tener entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa es la obra de Jesús. Esa es la reconciliación que Él logró por medio de la cruz. Traernos a nosotros que no éramos del pueblo judío. Traernos a nosotros que estábamos lejos, hermanos. Acercarnos, reconciliarnos, darnos acceso a su presencia. Ya no hay un velo, hermanos, que impida eso. Ya no hay una barrera de separación. Vean lo que dice los siguientes versículos. Bueno, vamos a ver esto. Este es un detalle importante, hermanos. En el templo de Herodes, hermanos, que es el último templo que hubo, hermanos. Bueno, la historia de los templos básicamente es esta. Dios le dio a Moisés las instrucciones de levantar una tienda, el tabernáculo. Pero después David es el que en su corazón propone construir un templo. No lo construye David, lo construye Salomón. Después ese templo es destruido y después, hermanos, vuelve a ser reedificado por Zorobabel, hermanos, después de que vinieron de la cautividad de Babilonia. Y pasó el tiempo, hermanos, y ese templo también fue desmontado y fue reconstruido, pero ahora por Herodes, hermanos. O sea, estamos viendo 1000 años de historia prácticamente. Hermanos, el último templo, el templo de Herodes, tenía una barda, hermanos, donde ya no podían pasar, ya no podían atravesar esa barrera, hermanos, aquellos que no fueran judíos. Aquellos que no se contaban dentro del pueblo no podían accesar a esta parte del templo. ¿Hasta aquí todo bien, hermanos? ¿Me escuchan? Amén, Israel. Y vea, hermanos, esta es una de las tablas, hermanos, que estaban en esa barrera, ¿sí? Y se llamaba el Soraj, hermanos. Ujú. Y era una barrera que ponía un límite para que quien no era judío ya no pasara. Y la inscripción, hermanos, era una advertencia de muerte. O sea, si tú eras alguien que no era judío y pasabas para allá, atente a las consecuencias porque te podían matar. O sea, cualquier persona que no era judía y traspasaba este límite, hermanos, se hacía, hermanos, acreedor a la muerte. Y esta es la barrera, hermanos, que Jesús rompió. Esta es la pared, hermanos, que Jesús abolió. Porque los judíos ahora pueden pasar y también los gentiles pueden pasar. Porque ya no hay algo que limite, hermanos, el acceso a la presencia de Dios. Hermanos, esta barrera fue quitada. Y también fue quitado el velo, hermanos, del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, hermanos. Hermanos, eh, comentarles.
que esta inscripción, hermanos, este detalle histórico, hermanos, lo recapituló Josefo, un historiador romano, hermanos, acerca de lo que había en el templo de Jerusalén, el templo de Herodes. Y hermanos, es la obra de Jesús la que nos reconcilia, la que nos da ese acceso a la presencia de Dios. Por eso el versículo 19 dice esto, hermanos. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros. ¿Ve, hermanos? Porque las personas que no eran judías no podían pasar, hermanos, al templo, no podían acercarse, hermanos, a donde Dios había significado su presencia. Pero aquí el apóstol Pablo dice que como Jesús, con su carne, con su sangre, con su muerte, Él derribó esa pared. Él, hermanos, rompió con esa barrera, hermanos. Nosotros ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que ahora somos, ¿qué? Dice ahí, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesús, hermanos, nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Nos ha hecho, hermanos, ciudadanos del cielo. Ciudadanos, hermanos, de ese reino de poder, hermanos. Y vea lo que dice el versículo 20, que ahora, hermanos, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A qué se refiere este versículo 20? Pero bueno, quiero preguntarles, ¿todo bien hasta aquí? ¿Me siguen escuchando, hermanos? Sí, amén. Sí, Amén. amén. Hermanos, el Antiguo Testamento, todo lo podemos resumir en una palabra: promesas. Hermanos, el Antiguo Testamento es la promesa de que Cristo vendría. El Antiguo Testamento es todos los símbolos, todos los anuncios, todas las representaciones, todas las ceremonias que indicaban la obra de Cristo. Es la promesa de Dios para el hombre. Pero cuando Cristo ya vino, hermanos, esas promesas tuvieron cumplimiento en Él, en Cristo, hermanos. Él le dio cumplimiento a cada una de esas cosas que fueron escritas. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí, hermanos, que ahora nosotros somos edificados en Cristo. El fundamento, hermanos, de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué anunciaron los profetas? Al Cristo que vendría. ¿Y qué testificaron los apóstoles? El Cristo que vino y cumplió su obra, hermanos. Nosotros, hermanos, como creyentes, estamos fundamentados en esto, hermanos. En lo que Cristo, hermanos, vino a cumplir. En aquello que había sido anunciado de Él y en aquello, hermanos, que se testifica acerca de Él. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, dice esto, que nosotros somos edificados sobre el fundamento, sobre esa base, sobre esa roca, sobre ese cimiento que es Cristo, hermanos, dado a conocer, hermanos, tanto por los profetas como por los apóstoles. Y hermanos, aquí Pablo usa un lenguaje, hermanos, de analogía con una edificación, con una construcción, hermanos. Y dice, vean el 21, en Él, es decir, en Cristo, en nuestro Señor Jesús, hermanos, en Él, todo el edificio, es esta construcción a la que me refiero, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ok, ya no somos extranjeros, ya no somos, hermanos, alguien separado de Dios. Cristo nos atrajo, Cristo nos reconcilió y entonces ahora nosotros somos un templo. Nosotros somos un edificio que va siendo edificado, que va siendo construido en el Señor para que seamos un templo santo para Él, hermanos. Para que nuestras vidas, hermanos, sean de agrado al Señor. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Y hermanos, esa es la iglesia, es ese cuerpo, es ese templo espiritual, hermanos. Todos, hermanos, que hemos venido a la fe, hermanos, no importa si eras judío o si eras gentil,
O en otras partes de la escritura dice si eras judío o si eras griego, ¿no? A los griegos también se les llamaba, más bien a los gentiles también se les llamaba griegos, porque era la cultura dominante, hermanos. No importaba quién eras, porque si venías a Cristo, hermanos, ya no había una pared intermedia que te separara, que te distinguiera. Tú eres judío y tú eres gentil. No, sino que Cristo con su muerte, hermanos, nos reconcilió para formar un solo y nuevo hombre. Ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Ese edificio, hermanos, que es un templo santo al Señor. El fundamento es Él mismo, Cristo, y ha sido dado a conocer por los apóstoles y por los profetas. Y entonces el propósito de Dios es que nosotros vayamos siendo construidos, vayamos creciendo, vayamos siendo edificados, hermanos, para estar dedicados al Señor, ser templos santos al Señor. Cada uno de nosotros es un templo al Señor. Es un templo, hermanos, que es una morada para su espíritu. Por eso, hermanos, el versículo 22 dice eso, que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de que Dios, hermanos, se haya hecho de un pueblo, de una iglesia? ¿Cuál es el objetivo que Él haya reconciliado por medio de la cruz de Cristo, tanto a judíos como a gentiles? El objetivo, hermanos, es de que Dios se quiere hacer morada en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea un templo santo. Que cada uno de nosotros, hermanos, no tenga que ir a un templo físico para encontrarse con Él, sino que ahora es Dios el que viene a morar en nosotros. Por tanto, hermanos, Él va a edificar una morada, pero que es santa para su presencia en cada uno de los creyentes, en cada una de esas personas que han sido compradas con la sangre de Cristo, que ya no son extranjeros, que ya no son forasteros, sino que fueron reconciliados por medio de la cruz. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Bien, mis hermanos. Eh, Hasta aquí vamos a dejar de proyectar, hermanos. El tiempo prácticamente ya se ha consumido, pero quisiera comentarles esto, mis hermanos. Vean lo que está haciendo el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo. En el capítulo 1 nos dice el plan de Dios, cómo ese plan está desde la eternidad, cómo fuimos nosotros escogidos para alabanza de su gloria, cómo fuimos predestinados, hermanos, para que nosotros seamos esas personas, hermanos, que Dios va a utilizar para su obra, va a utilizar, hermanos, para su gloria. Cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cómo seguíamos los deseos de nuestra carne, andábamos en pecado, hermanos, cómo estábamos, hermanos, siguiendo las corrientes del mundo dictadas por Satanás, pero por la sangre de Cristo nosotros fuimos reconciliados, por la sangre de Cristo fuimos atraídos, fuimos hechos cercanos, y ya no hay algo que nos separe, ya no hay un límite hermanos, nos tenga lejos de la presencia de Dios, sino que ahora tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. La obra de Cristo nos permite venir, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios. Somos ahora, hermanos, miembros de la familia de Dios. Somos ahora su pueblo, hermanos, y cada uno de nosotros somos un templo para el Señor. Y todos juntos, hermanos, como ese cuerpo, como ese pueblo, también somos todos juntos ese templo para el Señor. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros sea edificado, hermanos, en santidad para que Dios more en cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Quisiera saber si alguien tiene fórum. Lo escuchamos, mis hermanos. Es eso. Espérate. ¿Qué? Espérate ahorita. No sé si alguien tiene fórum, hermanos. Yo, hermano Isra, Adelante. em, sí que
Bueno, buenas noches a todos. Que Dios en esta noche y a partir de este momento que Dios nos dé una fe consciente y que tomemos en serio el Evangelio, porque no es cualquier cosa lo que hizo Dios por nosotros, hizo un derramamiento de sangre, su derramamiento de sangre para satisfacer la ira de su Padre, para la justicia. Entonces, pues si yo hablo en mi persona, que realmente tengo una fe consciente, eh, como lo dice en Primera de Juan, lo vimos en el mensaje de púlpito de ese domingo en la iglesia, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eh, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Ya no podemos seguir viviendo como antes lo hacíamos, en el pecado, en la soberbia, en la maldad. También lo dice en 1 Timoteo, ¿no? Muchas citas bíblicas, 1:19, si guardamos la fe y una buena conciencia en el Evangelio, es para atraernos a Dios y que sea realmente eh, nuestra morada, que seamos de Cristo, mi hermano. Ese sería mi foro. Amén, amén. Muchas gracias, querido Armando. Así es, Dios nos ha traído, hermanos, para revertir la obra de Satanás en nuestras vidas, para que no nos quedemos iguales, hermanos. De verdad, hermanos, la evidencia del poder de Dios es una vida transformada. Y es, hermanos, esa es la obra evidente, hermanos. De verdad, esa es la muestra de que Dios está en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestros corazones porque vamos siendo transformados. Porque vamos, hermanos, buscando lo que ahora le agrada a Dios y desechamos lo que le desagrada. Porque nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros afectos, nuestras expectativas, nuestras motivaciones, todo, hermanos, se va alineando a la voluntad de Dios. Ahí está la evidencia del poder de Dios, hermanos. Gracias, querido Armando. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Amén. Buenas noches. Adelante, hermana Hilda, qué gusto. Gracias, igualmente saludos para todos. Pues gloria a Dios por esa obra que Cristo vino a hacer con nosotros, ¿verdad? Y como decía mi hermano, de verdad vivir una vida agradecida y al servicio de nuestro Dios, que dio a su Hijo y que hoy sabemos que valemos la sangre que Cristo derramó allí en la cruz, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que teníamos. El llevar nuestra mente a saber que vivíamos sin Dios es lo más terrible que pudiera haber en nuestras vidas, pero el saber que hoy, por creer que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, somos esa morada y saber que pues en nuestra carne, en nuestra voluntad, pues es imposible agradar a Dios, pero pedirle que Él nos ayude a mantenernos en su palabra, que es la palabra que nos va santificando, que nos va limpiando de toda esa maldad que fue grabada en el tiempo que estuvimos separados de Él. Y vivir una vida, saber que somos ese templo y que estamos siendo preparados para en ese proceso de santificación para un día ser ese cuerpo glorificado que va a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor manera de agradecer, ¿no? De que ese evangelio vaya tomando forma en nuestras vidas y también compartirlo, porque pues ese es el propósito de vida que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Solamente por medio del evangelio, por medio de esta palabra, pues vamos a hacer otra vez, fuimos otra vez con él un solo cuerpo, una sola iglesia, y saber que pues ya la obra y lo imposible para el hombre ya lo hizo Dios, solo nos toca creer esa promesa que Dios ya nos hizo, pero tenemos que permanecer. Dice Dios que si separados de Él nada podemos hacer, pero gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por la vida de mis hermanos, que a pesar de ahorita la hora que es, pues Él nos permite, ¿verdad? Porque solo por su gracia estamos aquí y seguirle tema de oración, seguirle pidiendo que pues nos siga dando esa fortaleza y ese querer
para permanecer en su palabra. Gracias, hermano, por la palabra y saludos a todos. Muchas gracias, hermana Hilda. Efectivamente, de verdad, la obra de Dios es viva en cada uno de nosotros. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Gloria a Dios por su vida, hermana Hilda. Gracias. Amén. Si ya no hay fórum, hermanos, alguien que tenga tema de oración, hermanos.